el doctor Eduardo Magno Scherer. Buen día, doctor. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Antonio. ¿Cómo estás? Un Saludos gusto. para vos, para tu equipo. ¿Cómo están? Muy amable por atendernos. Bien, en una excelente jornada. Y como decíamos, estamos un poco debatiendo esta realidad y nos preguntábamos, primero, ¿cómo está la situación de los menores en las cárceles o en las dependencias? ¿Dónde son destinados aquí en este momento en la provincia de Misiones? Bueno, nosotros en la provincia de Misiones tenemos varios centros que se ocupan de justamente de los jóvenes menores de edad en la provincia de Misiones en relación o con un conflicto con el sistema penal, ¿no? Sí. El Instituto Correccional y de Menores es un instituto que alberga a jóvenes desde los 16 hasta los 21 años, que son jóvenes que se encuentran privados de su libertad por un incumplimiento de una regla de convivencia social, y por la presunta comisión de un ilícito o por haber cometido un ilícito y haber estado condenado. Tenemos también otras instituciones que se ocupan de los menores de edad, en este caso para los menores de 16 años, que son los centros modelos de asistencia y seguimiento, que funcionan en Posadas, en Oberá, en El Dorado, y que tienen como finalidad evitar que menores de 16 años sean alojados en comisarías y cuentan con un abordaje interdisciplinario a cargo del Ministerio de Control de Droga y Prevención de Adicciones. También tenemos la residencia socioeducativa Lucas, que son para jóvenes menores de 16 años en conflicto con la ley penal. Así que el abordaje que se hace para la minoridad en la provincia de Misiones en relación a los conflictos con la ley penal tiene más que un abordaje coercitivo o penitenciario, sino más bien un abordaje desde lo integrativo, desde lo social, y la búsqueda, ¿no es cierto?, de reforzar y buscar o ir a los motivos por el cuales llegan a que un joven tenga conflicto con la ley penal. Y en ese sentido, doctor, justamente tuvimos oportunidad también de hablar con el juez Jiménez, que nos decía, mire, acá el factor fundamental tiene que ver con resolver cuestiones que delinquen a partir de la situación de adicciones o también la situación que son impulsados por la actual extrema pobreza, digamos, factores que él remarcaba que son cuestiones más para abordar temas sociales, resolvamos esto y pensemos después en aplicar más castigo, digamos. Justamente de eso se trata. Por eso la provincia de Misiones hace hincapié con un sistema preventivo antes que con un sistema punitivo. Porque es muy difícil, muy distinta la realidad de lo que ocurre en Cava o en la provincia de Buenos Aires o en otras, o en Rosario, en Santa Fe, con respecto a lo que ocurre en la provincia de Misiones, para decírtelo en números. Sí. Nosotros en el Instituto Correccional y de Menores tenemos alrededor de 35 jóvenes, de los cuales solamente 6 o 7 tienen entre 16 y 18 años. Estamos hablando de 6 o 7. Sí. No es mucho. Si mal no me equivoco, hace 15 días había solamente un joven que tenía 17 años. O sea, no es un problema los menores de 18 años en conflicto con la ley penal. Son muy pocos. Lo que sí es importante, por ejemplo, analizar y verlo desde esta mirada. Con la creación de los CEMOAS, de estos centros, ¿no es cierto?, que establece que en primer lugar un joven no puede estar alojado en una comisaría, y para el caso de que sea aprehendido en la vía pública, infragante, cometiendo algún ilícito o lo que fuera, o la policía lo aprende, lo que hace es llevarlo a estos centros que dependen del servicio penitenciario, donde se corre vista al juez correccional de menores competente, se lo aloja ahí 24, 48 horas, se hace todo un abordaje interdisciplinario con la familia, se hace un seguimiento del caso, y se evita de todas las formas posibles tener que criminalizar a ese joven y enviarlo a un instituto correccional. ¿Por qué? Porque justamente, como bien lo dice el juez Jiménez, el 100% de los jóvenes menores de 16 años que tienen un conflicto con la ley penal tienen un consumo problemático de alguna sustancia, que puede ser el alcohol, que puede ser la marihuana, que puede ser la cocaína, que puede ser los psicotrópicos, que puede ser el paco, lo que fuera. Pero hay una relación directa entre el delito por el cual son aprehendidos y el consumo problemático. Entonces, si nosotros desde el Estado lo que hacemos es, al primer hecho, criminalizar a esta persona y encerrarlo, lo que vamos a hacer es empeorar la situación, cuando lo que tenemos que hacer, como hace la provincia de Misiones, hacer un abordaje médico desde la salud mental. Entonces, evitar, a prima fase, evitar que sea encarcelado y puesto en un sistema penitenciario, y buscar que se haga un abordaje
interdisciplinario de la salud mental y, como bien dice Jiménez, en muchas ocasiones a través de cuestiones relacionadas a cuestiones económicas y demás, ¿no? Que también a veces están relacionados. Pero no es el gran problema en la provincia de Misiones los menores que cometen delitos. De hecho, creo que, si mal no me equivoco en las cifras, solamente el 1% de la totalidad de los delitos son cometidos por menores de 18 años. O sea, no, en la provincia de Misiones no es algo de suma gravedad. Claro, o sea que para nosotros no ameritaría aplicar una normativa, bajar la edad de punibilidad, digamos, a 13 años. No, porque el sistema va a seguir prácticamente igual. Lo que hacen algunos jueces con excelente criterio para los menores de 16 años que tienen conflicto con la ley penal, que tienen un conflicto o por ahí tienen un consumo problemático, establecen medidas de seguridad, ¿no? Cuando una persona es peligrosa para sí, para tercero, igual que un inimputable, ¿no? Que no comprende la criminalidad de sus actos por un padecimiento mental y es peligroso para sí, para tercero, se le impone una medida de seguridad en la unidad de salud para inimputable. El menor es lo mismo, ¿no? El menor que no comprende la criminalidad de su acto por no tener todavía la madurez suficiente para comprender las reglas de convivencia social y que encima es un riesgo para sí o para tercero, porque está relacionado a este consumo problemático, lo que hacen los jueces con excelentes criterios es imponer una medida de seguridad que es temporal. Generalmente 20, 25 días hasta que cese ese estado de excitación, de abstinencia por ese consumo problemático, y ahí se sientan con un equipo interdisciplinario y sobre todo la familia, que es lo más importante, y se trata de buscar una solución. Ya para el caso, en los casos de suma gravedad y cuando esta vía se agota todas las herramientas, y si no hay posibilidad de buscar una solución, sí podemos pensar llegar a pensar en una alternativa de carácter punitiva, pero tiene que ser siempre la última ratio, ¿no? Tiene que ser la última carta que hay que jugar, y lo primero de todo es salvar la integridad de los jóvenes, ¿no? De hecho, fíjate vos que cuando nosotros comenzamos a trabajar en la comisión hace 6, 7 años, no existían estos CEMOAs. La población del Instituto Correccional y de Menores estaba entre 75 y 80 jóvenes promedio. Desde la creación de estos centros se bajó un 50%. Quiere decir que se evitó en un 50% el ingreso de los jóvenes al Instituto Correccional y de Menores. ¿Por qué? Porque se hizo un abordaje previo a cargo del Ministerio de Prevención de Droga, Prevención de Adicciones y Control de Droga, ¿no? Que es quienes administran estos centros desde la salud, ¿no? Y si bien la seguridad la hace el servicio penitenciario, el tema de salubridad está a cargo del Ministerio de Prevención de Adicciones. Entonces se han bajado considerablemente los índices y nosotros hemos publicado mucha información al respecto que se encuentra en nuestras páginas, donde podemos hacer un seguimiento y una trazabilidad de cómo va avanzando el sistema. Así como, doctor, no nos impacta tanto el tema de que baje o no baje la edad de punibilidad, sí el factor que no sé si se mantiene como preocupación muy importante es que los espacios físicos para contener a tanto internos mayores sigue siendo una problemática grave, digo, porque se tuvo que recurrir y lo hace también la justicia federal en caso de que requieran contención a algún internos en comisarías y demás, que no son los ámbitos adecuados ni pensados para contener a internos. Bueno, algo que nosotros venimos poniendo sobre la mesa hace un montón de tiempo, la cantidad de personas privadas de su libertad en comisarías, que genera justamente, a veces se desvirtúe por ahí la función que tiene una comisaría, que es cuidar al vecino, el policía cuidando al vecino, y a veces nos encontramos con comisarías que están repletas de detenidos, inclusive en carácter de imputado por varios meses sin tener la prisión preventiva, lo que genera obviamente una distorsión del sistema. Además de ello, tenemos en unidades penales una gran cantidad de personas, alrededor del 40%, que todavía se encuentran sin condena, es decir, que son personas que están esperando una resolución judicial, o sea que son inocentes. En líneas generales tenemos 2/3 partes de la población privada de su libertad en la provincia de Misiones sin condena. Entonces, bueno, se están también trabajando a través del fuero penal de agilizar, se han puesto en conocimiento en los medios distintas herramientas, generalmente relacionadas a lo tecnológico, para darle más
celeridad a todo esto, ¿no? Sí. Y con respecto a las personas que tienen, ahora estamos terminando de hacer un relevamiento de todos los centros de rehabilitación del consumo problemático en la provincia de Misiones, público-privados y público-privados a la vez. ¿Cuántos son aproximadamente? Y nosotros tenemos ya, nosotros estamos relevando todos, porque en realidad creo que llevamos 6, 7 en la provincia, pero hay más, porque hay muchos que dependen de organizaciones eclesiásticas o relacionadas a lo religioso, ¿no? Que se abocan a hacer un abordaje en este sentido, que no se encuentran, no la tenemos registradas, sino que nos vamos enterando a medida de que se van realizando los controles y los monitoreos en los distintos municipios de la provincia. Tenemos los los que son parte de las instituciones públicas, como por ejemplo que se inauguró hace muy poquito el Centro de Rehabilitación de Adicciones ahí en El Carrillo, donde es el primer centro del Estado por medio del cual una persona puede ser alojada allí para un tratamiento de consumo problemático. Tenemos un gran problema con la ley de salud mental y la falta de la posibilidad de obligar a alguien, si no es con una medida judicial, a someterse a un tratamiento. Que es otra discusión que también hay que darla, pero desde la provincia se está haciendo hincapié en todas estas cuestiones y sobre todo la participación de las organizaciones civiles que hacen un gran trabajo, muchas de ellas con fondos del Estado, y bueno, ayudan y contribuyen a lo que bien te decía yo hoy al inicio, es tratar esta problemática desde un enfoque multifuncional o de materias y sobre todo con la participación de la familia. Bien, Eduardo Magno Scherer, un gusto como siempre charlar un rato, es presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura Misiones y queríamos hablar justamente de la mirada esta respecto a qué hacer con los menores y bueno, el debate que se está empezando a instalar en el país respecto a bajar a 13 años la edad de punibilidad, cosa que, como lo decía muy bien el doctor Scherer, no es un tema que preocupe tanto aquí en la provincia de Misiones. Así que un gusto como siempre, doctor. No, te agradezco a vos, Antonio, por la posibilidad y está bueno también que nosotros podamos hablar de las problemáticas desde nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, que a veces distan mucho con los debates que se ponen sobre la mesa desde el centro del país, que a veces como que nos imponen una agenda, ¿no? Y la verdad nosotros y otras provincias, ¿no? Me refiero casi a todas las provincias del noroeste, tenemos una realidad distinta y merecemos ser escuchados y tener unas respuestas distintas y no siempre estar como que recibiendo ese imperativo desde el centro del país, ¿no? Que a veces no se condicen con nuestra realidad. Así que, bueno, es un dato que quedó clarísimo acá, digamos, de nuestra realidad comparada a la realidad que pretenden instalar o que por allí lo padecen las grandes ciudades como Buenos Aires, Cabas y demás, que tienen otras realidades e intentan bajar el grado por eso de punibilidad. Y tienen que hacer su política pública, ¿no? Claro. Tienen que ser ellos eficientes en la forma de ser un poquito más creativos. A veces hay que mirar un poquito al interior, que a veces es mucho más creativo que los grandes centros urbanos. Si nosotros tenemos uno o dos niños nomás, o jóvenes de menor de 18 años alojados en el Instituto de Correccional y de Menores, ya te da la pauta de que para nosotros no es un problema los menores de edad en conflicto con la ley penal, sino que más bien hay que darle un abordaje, como bien te digo yo, y lo dijo el juez Jiménez, un abordaje desde la salud, ¿no? De la salud mental o del consumo problemático de sustancias. Muy amable, que tenga un lindo día, Scherer. Y igualmente, gracias Antonio por la entrevista. Hasta luego. Bueno, allí entonces reiteramos el